el de campo aplicado de la psicología política. Para entonces empezar con la entrevista, nuestro querido entrevistado es el señor Álvaro Gómez Díaz. Entonces, para empezar, ¿usted considera correcta esta definición? La psicología política es el arte de la negociación de proveer y de ordenar. Bueno, en primera instancia haría una precisión, y es que mi nombre es Álvaro Díaz Gómez. Usted lo ha dicho al contrario, entonces, bueno, la precisión. Álvaro Díaz Gómez. Eso iba a decir. Dentro de la pregunta que usted formula, hay un elemento que me parece que está de trasfondo. Y el trasfondo es, ¿por qué esa pregunta? Y lo digo no para que ustedes me la resuelvan, sino para yo tener el pretexto de seguir conversando. En ese sentido, cuando a uno le hacen una pregunta de la profundidad con la que ustedes formulan esta, pues lo ponen a uno a tambalear, porque uno tiene que justamente posicionarse respecto a qué es la psicología política. Cuando uno ubica qué es la psicología política, podrá llegar a decir si está de acuerdo o no con una definición. Pero una definición también tiene que ver, a su vez, con algo que se conoce como el objeto de estudio de una disciplina particular. Porque en alguna forma toda definición lo que intenta es abarcar, abordar, acercarse a un objeto de estudio. Por lo tanto, sin responder todavía de forma directa a lo que ustedes plantean, diríamos entonces que cuando hablamos de psicología política, estamos hablando de un campo de la psicología. Por lo tanto, al hablar de la psicología, entendemos que la psicología es una disciplina. Como disciplina, tiene un objeto de estudio. El objeto de estudio de la psicología varía según las escuelas psicológicas existentes. Pero, en general, asumimos que la psicología tiene como objeto de estudio el estudio de la psique, que se expresa de diferentes formas según las escuelas de pensamiento. Si la psicología estudia la psique, la psicología política, por lo tanto, estudia una expresión de la psique. Porque estamos diciendo que la psicología política es un área o una rama de la psicología. Por lo tanto, enfatizo, la psicología política es psicología. No es ni sociología ni antropología, aunque pueda dialogar con ellas, sino es psicología porque es una rama, se nutre de toda la tradición de la psicología. Algunos plantean que la psicología política es una disciplina, caso en el cual yo no soy de acuerdo, porque querría decir que está independiente de la psicología y tendría también un objeto de estudio particular. Ubicado que la psicología política es un área de la psicología, podríamos entonces decir, pero ¿qué es lo específico de la psique que estudia la psicología política? Y ahí vendría la pertinencia de la pregunta que hace Nicolás respecto a qué opino o si estoy de acuerdo con una definición que plantea que la psicología política es el arte de proveer y ordenar. En principio tendría que decir que esa definición no la había escuchado antes. Me parece una definición demasiado general, una definición que no nos permite ubicar características justamente de la psicología, pero entiendo también que es una definición dentro de una perspectiva teórica, porque hay otras perspectivas. Alguna perspectiva, por ejemplo, conductual, va a decir que la psicología política se encarga de estudiar la conducta política de los sujetos. Claro, sin definir qué es conducta política, pero igual hace un acercamiento. Me parece que es más cercano a este que se está planteando por parte de ustedes. Yo, en cuanto que no me ubico dentro de la psicología conductual, he ido adhiriéndome a un planteamiento y lo trato de desarrollar, que plantea que el objeto de estudio de la psicología política, y en ese sentido la definición sería que la psicología política se encarga de estudiar la subjetividad en una dimensión particular, que es la dimensión de la subjetividad política.
Y claro, eso tiene una cantidad de desarrollo. Entonces, ¿qué entendemos por subjetividad? ¿Qué entendemos por subjetividad política? Y por esa vía, ¿qué entendemos por política o qué entendemos por lo político? Para poder hacer, digamos, el cierre allí. Pero hasta ahí, entonces, un primer planteamiento frente a esa primera pregunta que ustedes me formulan. Listo, muchas gracias. Entonces continuamos con una segunda para poder más o menos intentar entrar en lo que es un psicólogo político y qué funciones puede desempeñar. Entonces, ¿qué hace un psicólogo político como tal? ¿Qué funciones puede realizar y para qué está capacitado? Esa pregunta se puede generalizar para preguntar ¿qué hace un psicólogo? Y digo eso porque estamos diciendo que la psicología política es un área de la psicología. Por lo tanto, hace psicología. Uno podría decir que así como se plantea la pregunta de qué hace un psicólogo político podría ser válida, repito, para qué hace un psicólogo en general. Pero entendiendo que hay particularidades y que no es lo mismo lo que hace el psicólogo organizacional, el psicólogo clínico, el educativo, y en este caso el psicólogo dedicado a la psicología política, pues sí se podría precisar alguna especificidad, pero bajo el techo general de que el psicólogo político lo que hace fundamentalmente es psicología, y lo que hace es desarrollar con todos los elementos teóricos con los que él se forma y los elementos metodológicos para el ámbito de la investigación y los elementos técnicos para el ámbito de la intervención que hace y que se ha formado en la psicología en general, lo aplica a un campo particular que es el de la psicología política. Pero con eso no estoy dando entonces una respuesta específica, aunque ya me he acercado un poco a la respuesta. Entonces nos diría que un psicólogo político, primero, al igual que el psicólogo general, lo que puede tener dos niveles. Uno, el nivel de la investigación, y dos, el nivel de la intervención. Por vía del nivel de la investigación, el psicólogo va a investigar todos aquellos aspectos que tienen que ver con lo psicológico de un sujeto particular en relación con una dimensión de lo social, como es la dimensión de la política. Pero como la política se desagrega en diferentes expresiones, podríamos decir entonces que el psicólogo se encargaría de investigar procesos como, por ejemplo, ¿por qué un sujeto entra a ser o no participativo en una sociedad? Y ahí aparece una categoría amplia que es la categoría de, como posibilidad de explicación, socialización política. Porque se podría decir, porque desde niño él aprendió a participar, o al contrario, se le inhibió para que participara. En ese sentido, entonces, el psicólogo investigaría sobre la socialización política. Por esa vía, podría investigar también sobre elementos de formación de la ciudadanía, y al hablar de formación de la ciudadanía implicaría entonces dos categorías. Una, la categoría de formación, que nos lleva a pensar la categoría de subjetividad y a diferenciar la formación de la educación. Y dos, ciudadanía, pero para reconocer que la categoría ciudadanía, como no es de la psicología, al quererla apropiar para la psicología, lo hacemos desde la categoría de sujeto. Por lo tanto, un sujeto que se vuelve político para la participación. Así igualmente podríamos coger una cantidad de categorías que son de la psicología y en particular de la psicología social. Por ejemplo, ¿cuáles son las actitudes de un grupo de ciudadanos, cualquiera que él sea, frente a fenómenos también diversos que pueden llegar a existir? ¿Cuál es la opinión pública de, por ejemplo, la ciudadanía en el momento en Colombia frente al paro nacional teniendo 15 días de desarrollo? ¿Cuál es el estereotipo que tienen los jóvenes estudiantes que en ese momento marchan y protestan frente a la fuerza pública? Es decir, estereotipos. Entonces, al hacer esa relación del estereotipo en relación con el poder y el poder político, lo ubicamos dentro de la psicología política. Claro, podría estar también en otra área de la psicología, pero como que hay un encuadre general que permite justamente que la manera como se piensa enmarcado dentro de la política en acciones particulares lo ubiquen allí. Eso por la vía de la investigación. Por la vía de la práctica, en alguna forma lo hemos ya ido deduciendo, lo han hecho ustedes seguramente en la medida que yo voy hablando, que el psicólogo político hace su labor
Primero, con grupos, como ocurre en general todos nosotros como psicólogos. Ninguno de nosotros actúa en abstracto. Segundo, con grupos, pero que están constituidos por personas en particular, o sea que actúa con sujetos que están al interior de un grupo. Tercero, unas dinámicas que se establecen que van a generar unas formas de relación de poder al interior del grupo y unas formas de relación contra el poder. Por lo tanto, el psicólogo allí puede hacer acciones de, por ejemplo, acompañamiento a movimientos sociales. Podrá hacer acciones de intervención terapéutica con grupos subordinados de la sociedad. Al día de hoy se ha dicho que hay más de 90 desaparecidos en Colombia a partir de las manifestaciones que ha habido en estos últimos 15 días. Un psicólogo político puede, por lo tanto, ofrecer apoyo psicológico a las familias de los que hasta el momento aparecen como desaparecidos para ayudarles a asimilar justamente el acto de desaparición. Se menciona cómo al momento hay más de 40 muertos producto de este paro. La muerte genera entonces sentimientos en los familiares de aquel que ha sido asesinado. Un psicólogo político entonces con intencionalidad política, no quiere decir que no lo pueda hacer también el psicólogo clínico, decide vincularse para apoyar generalmente desde organizaciones, y ahí hay una diferencia con organizaciones políticas, la acción de acompañamiento con esa persona que tiene un dolor por el asesinato de aquella persona que le es cercana afectivamente. Eso como dos puntos de referencia de cosas que podría hacer el psicólogo en lo investigativo y en lo práctico o lo profesional. Perfecto. Gracias. Entonces, para seguir por este mismo camino e intentar ver las nociones de un psicólogo, pero ahora más bien hasta quién va dirigido, aunque más o menos ya fue respondido en la anterior pregunta, quisiera continuar con esta. ¿Hacia quién va dirigida la atención y servicios prestados por un psicólogo político? En principio va dirigida hacia cualquier usuario de la sociedad que esté participando social y políticamente y que requiera de sus servicios. Pero segundo, en un sentido más restringido, los servicios del psicólogo formado en la psicología política están dirigidos a organizaciones sociales que estén participando políticamente dentro de una sociedad. Y allí tendríamos que reconocer que cuando hablamos de organizaciones sociales, no nos estamos refiriendo únicamente a organizaciones sociales de resistencia al poder, porque eso sí ya depende de una opción de clases que el psicólogo adopte. Yo puedo decir, yo trabajo para las organizaciones del poder. Un ejemplo, con fuerzas militares. Es decir, yo puedo hacer psicología política dentro de las fuerzas militares. O puedo hacer psicología política para el poder imperante que domina. O al contrario, por mi opción política como psicólogo individual, pero es mi opción individual, no la de la psicología como disciplina, decido que mis conocimientos van a estar a favor de grupos, un ejemplo, ONGs, que están apoyando a sectores subordinados de la sociedad para ayudar dentro de su proceso de empoderamiento político. O sea que en ese sentido es amplia la posibilidad de la vinculación del psicólogo en los ámbitos sociales desde una dimensión laboral. Perfecto, gracias. Y para finalizar mi parte de la entrevista y mis preguntas, esto va dirigido más hacia nosotros, hacia una población joven, para una recomendación de su parte. Entonces, ¿usted recomendaría a los jóvenes especializarse en este campo de estudio, en este campo de la psicología? Quisiera responder la pregunta, no tanto si yo recomendaría, porque me parece que es una cuestión de opciones que van apareciendo en la vida, no tanto porque a uno le digan vaya por esa vía u otra, porque cuando a uno le dicen eso, incluso uno cuando está joven, de forma contestataria no lo hace, porque es que me están imponiendo algo. Lo respondería más bien desde el siguiente sentido, es cómo, al menos desde mi experiencia, he logrado reconocer que los jóvenes se están volviendo cada vez más interesados en la psicología política. Y eso se evidencia a través de la creación de grupos de estudios de psicología política en diferentes universidades en el país. Segundo, hay un mayor interés de los jóvenes porque ustedes mismos han ido exigiendo
que esta área del conocimiento se incorpore dentro de los currículos universitarios. Para la muestra, hoy Alexandra y usted, Nicolás, están haciendo esta actividad dentro de una clase o un seminario más grande que tiene una unidad que le denominan de aplicación de la psicología política, pero que aparece, y lo pueden preguntar con su profesor, ¿por qué aparece esta área allí? Porque los estudiantes históricamente han dicho, ¿y la psicología política dónde está? Y que la psicología política empieza a aparecer ya en las aulas de clase es una ganancia grande. Ustedes lo ven como algo muy natural, pero esta experiencia de formarse en psicología política, así sea muy someramente, es una experiencia que no lleva más de 3 años en el seguimiento que yo le he hecho. O sea, ustedes son de los primeros que empiezan a ser experimentados, en el momento de la palabra, porque experimentan, ¿sí?, una área particular de conocimiento dentro de una propuesta curricular de pregrado. Claro, uno que está en esta área, uno esperaría que, ¿y por qué más bien en vez de que sea una sesión dentro de un seminario de un semestre, por qué no una asignatura completa? Sería la aspiración de una para mayor formación. Pero uno entiende que el currículo no puede abordarlo todo, el del pregrado. Toca entonces dar paneos generales que, como ustedes decían al comienzo, ya han visto psicología de la sexualidad, psicología educativa, psicología laboral, y esta como una nueva área. Pero es que antes, hace unos 3 años, ni siquiera como una nueva área aparecida. Entonces, ahí se muestra que los jóvenes están interesados en la psicología política. Se evidencia también en que ahora los jóvenes hacen investigaciones, trabajos de grado, del pregrado, en psicología política. Se evidencia en que uno ya ve publicaciones de unas nuevas generaciones que piensan los problemas de la psicología desde la psicología política. Y eso es un indicador entonces que, sin necesidad de uno sugerirle a alguien que se vaya por una área u otra, la misma dinámica social, la misma dinámica formativa en el proceso general, hacen que los estudiantes abran posibilidades para vincularse a una u otra alternativa. Como eso, como alternativa, como opción. No podemos obligar a nadie a que sea psicólogo político, como no se puede obligar a nadie que sea psicólogo clínico y dentro de ella a un área particular. Son motivaciones particulares. Incluso uno encuentra jóvenes que se interesan por la psicología clínica en un momento y van haciendo el giro hacia la psicología política. Porque además una cosa es el imaginario que se tiene antes de el grado, o sea, en el pregrado, y otra en el mundo laboral. Ahí se puede creer, aunque usted ya lo preguntó y le respondió un poco previamente, se puede creer que el psicólogo político no tiene alternativa laboral. Es decir, la pregunta es, ¿de qué vive un psicólogo político? De la psicología. ¿En dónde? Ya hemos dicho, en campos de poder o en campos contrahegemónicos, ¿sí?, donde desarrolla su rol como psicólogo político. Yo creo que entonces los jóvenes, que además se arriesgan mucho más a lo impredecible, sin preocuparse en tanto por si van a tener un ámbito laboral donde ganen dinero por la psicología política, deciden hacer psicología política. Y yo siento que hay cada vez un mayor número de jóvenes que se interesan por ello. Listo, muchas gracias. Entonces, en orden con seguir con la entrevista, mi compañera Alexandra continuará con otras preguntas. Sí, sigo yo. Bueno, doctor Álvaro, según lo que nos comentaba antes, ¿qué piensa usted que influye psicológicamente a una persona para que siga o elija una ideología política? Primero que todo habría que mirar qué entendemos por ideología. Y allí hay 2 acepciones. Una acepción que es una acepción que algunos denominarían clásica desde el marxismo, que asume que la ideología es una especie de falsa imagen del mundo. Y una perspectiva que también, siendo desde el marxismo, lo replantea y dice, no, la ideología es un conjunto de ideas que comparte y compacta a grupos sociales determinados. Yo me iría más por esa segunda vía, no tanto por el hecho de que es una falsa imagen del mundo, sino conjunto de ideas. Entonces, ¿qué elementos influyen allí? Para mí tiene que ver, en primera instancia, la socialización política. Porque la socialización, si la entendemos como un proceso a través del cual yo realizo u otras personas realizan conmigo una acción de educación donde se me transmite lo previamente cultural existente, que yo apropio y explicito en lo que se conoce como los 2 procesos de la socialización,
la interiorización de la cultura y la exteriorización. Entonces, si a mí me enseñan a participar desde pequeño, yo seguramente que voy a seguir desarrollando esa competencia social de la participación. Si a mí me enseñan siempre a ser conservador en perspectiva social general, yo tendré una ideología conservadora. Al día de hoy, por ejemplo, salía una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para el periódico El Tiempo y la Universidad del Rosario sobre opiniones de los jóvenes a partir del paro. Y se encuentra que la mayoría de jóvenes encuestados se ubican allí en una ideología de izquierda. Y que ha habido, incluso porque tienen un periodo de 3 años continuos de evaluar a los jóvenes con este mismo cuestionario, ha habido una evolución en la adscripción de los jóvenes a la izquierda o a la derecha. Y que los jóvenes tendencialmente han ido pasando más hacia la izquierda, aunque en la medida que van aumentando en edad, hacia la edad de los 30 años, empiezan a pasarse hacia el centro, pero no hacia la derecha. Lo cual, desde esa encuesta que ustedes pueden mirar hoy en la página del Tiempo o en la página del Centro Nacional de Consultoría, encontrarán un ejemplo claro de esta manera a través de la cual la socialización ejerce una influencia alta dentro de la posibilidad de tener una ideología particular. Pero creo que tiene que ver también con actitudes, que para mí se derivan también de la socialización política, como las actitudes políticas, las actitudes hacia la posibilidad de la vinculación social, de considerar que nosotros no podemos solucionar los problemas de forma individual, sino que tiene que ser de forma colectiva. El reconocimiento de que nosotros somos siempre seres sociales, sociables, y por lo tanto siempre requerimos convivir con los otros. Pero como los otros son tan distintos, requerimos convivir en la diferencia. Y al convivir en la diferencia necesitamos llegar a acuerdos. Y al llegar a acuerdos requerimos consensos. Y para requerir consensos necesitamos argumentos. Y al presentar argumentos se crea el debate, el polemos, que dirían los griegos, la polémica. Y allí aparece la política. Porque la política, dirá una filósofa que se llama Hannah Arendt, tiene que ver con la manera en que conviven los unos con los otros en la diferencia. ¿Cómo llegamos a ello? Y mira que no estamos hablando desde la psicología, sino desde la filosofía. Porque la psicología, y en este caso la psicología política, se nutre interdisciplinariamente de otras disciplinas como la filosofía, la ciencia política, la antropología política, la sociología política, la filosofía política, la educación política. Porque la política abarca todo, economía política. Entonces, allí hay una serie de maneras a través de las cuales, desde la psicología, se puede dar explicación a esa pregunta de cómo y por qué alguien se asume en y desde una ideología particular respecto de otra. Ok, muchas gracias por su respuesta. Bueno, teniendo en cuenta como base las 4 áreas de estudio en las que se divide la psicología política, psicología individual, psicología de las multitudes, psicología del pueblo y enseñanzas de las historias, ¿con cuál se identifica usted y en cuál de ellas ha trabajado y por qué? Bueno, ya hay como 5 preguntas en una. En primera instancia, no reconozco que la psicología política se divida en esas áreas que usted acaba de mencionar. Psicología de los pueblos, psicología de las masas, individual. Lo encuentro más bien es que es una clasificación que viene de la psicología social. Cuando se hace una historia de la psicología social, se dice la psicología social empezó como psicología de las masas, o psicología de los pueblos, incluso antes, psicología de los pueblos. Y eso allí con Le Bon. Luego va a aparecer otra denominación que es psicología de las masas. Y luego más cercana va a aparecer entonces la denominación de psicología social, que va a tener entonces la acepción de preocuparse por mirar al individuo en particular dentro de un grupo o mirar al grupo en lo que producen como dinámicas en la interacción esos individuos, que va a dar la opción justamente de la psicología social sociológica y la psicología social psicológica. Pero es para la psicología social. Repito, no lo ubico para la psicología política. Sin embargo, si quisiéramos en alguna forma hacer esa transpolación
pero sería un ejercicio que haríamos nosotros, no lo que trae la tradición. Yo diría que tiene que ser una psicología más relacionada con las multitudes, con los grupos, por lo que acabamos de mencionar de qué es lo que hace la psicología política. La psicología política se encarga de estudiar y de trabajar la subjetividad que se establece en las relaciones por la lucha del poder. Y eso se hace siempre en la relación con otros, entre nos. Y ese entre nos que genera justamente la divergencia, la pluralidad, el polemos, no se puede hacer si lo hago yo con yo. Tiene que ser necesariamente con otros. Si yo le digo algo a Alexandra que a ella no le convence, ella se me opone. Y se me opone para decir no por tal y tal razón. Pero si yo hiciera esa misma propuesta conmigo mismo, ¿quién me contraargumenta? Nadie. Entonces, necesito siempre colocar mi punto de vista, que es mi punto particular, con el de otro, que tiene otros puntos de vista, para llegar a acuerdos, a consensos, y por esa vía poder entonces generar lo nuevo, algo de esa novedad, que es desarrollo en alguna forma de la política. Qué bien, estaba hablando con el micrófono apagado. A lo largo de su trayectoria profesional, ¿cuáles son las principales problemáticas que ha identificado, estudiado o intervenido? Digamos que la pregunta tiene dos niveles. Una es, ¿cuáles son los niveles que yo de pronto conozco, he estudiado, que tiene que ver con los niveles y procesos generales de la psicología política como tal? En ese sentido, tengo un texto que se lo sugiero para que lo lean, que se llama Agendas para una psicología política latinoamericana. Ese texto, que se encuentra en la revista de Psicología del Caribe, de la Universidad del Norte, va a plantear 7 grandes áreas de trabajo de la psicología política. Y dentro de esas 7 áreas, planteo yo una serie de temas que va a desarrollar. Entonces, por ejemplo, psicología y democracia, psicología y derechos humanos, psicología y género, psicología social de la guerra, psicología social de la liberación, como áreas que tienen temas particulares. Temas como la de la subordinación, el poder, el sujeto, la subjetividad, la movilización, etc. En ese sentido, a todos esos temas me he acercado en lo que uno podría llamar una formación general para conocer de qué aborda la psicología política. Pero, segundo nivel, me he interesado sobre todo por el trabajo y la indagación de cómo se van constituyendo sujetos políticos y en particular cómo esos sujetos políticos desagregan algo que se denomina subjetividad política. Y entonces aparece la noción de la subjetividad, hay una ciudadanía que requiere participar en el contexto de la diversidad y la pluralidad. Pero esa ciudadanía, para el caso de la psicología, se expresa en sujetos. Pero el sujeto, que puede estar sujetado ideológicamente, requiere desujetarse. ¿Cómo se desujeta el sujeto de esas ideologías? A través de un trabajo que él hace sobre sí mismo, que es lo que se conoce como subjetividad. La subjetividad se entiende como una acción de reflexividad que hace el sujeto sobre sí mismo para reconocerse en formación, en transformación y por tanto en resistencia. Siempre estamos en resistencia a lo que nos es dado. Por lo tanto, en este caso me interesa reconocer por qué nosotros, pese a todo lo que ocurre, sistemas represivos, sistemas educativos, generamos siempre lo que algunos autores llamarán líneas de fuga, alternativas. Porque el mundo progresa pese a mecanismos de opresión. Acabamos o estamos en una acción de pandemia, donde nos serían confinados. Nadie se veía con nadie, nadie se abrazaba con nadie. Y de pronto, por una circunstancia procesual, social, salimos a las calles. Demuestra que el sujeto se desujetó. Demuestra que el sujeto estaba reflexionándose a sí mismo.
pero que reconoció que él solo, individualmente, no podía hacer nada y se agrupa con otros en este gran movimiento social que es el paro que estamos viviendo al momento. Allí, entonces me interesa saber, desde esa subjetividad política, cómo es que se expresa esa subjetividad en cuanto particularidad, porque la subjetividad siempre es individual. Individual en cuanto de un sujeto. No hay, digamos, una subjetividad para todos, sino que Nicolás tiene una subjetividad. Alexandra tiene una subjetividad particular. Y si lo ubicáramos como subjetividad política, pues Nicolás tiene una subjetividad política, Alexandra otra. Solo por ejemplificar, diríamos, si hiciéramos una indagación, una investigación, encontraríamos que Nicolás tiene una subjetividad política conservadora y Alexandra una subjetividad política de izquierda o liberal. Porque somos sujetos distintos, que se expresan de maneras diferentes y por lo tanto las actuaciones sociales son también distintas. Ese tema de la subjetividad y del sujeto entonces me lleva a la indagación por la política y por lo político. Y por eso me lleva por esa vía a la filosofía política y me lleva por esa vía a la ciencia política, que son disciplinas que por fuera de la psicología aportan también a las reflexiones sobre este elemento constitutivo. Ya en particular, dentro de la subjetividad, porque también hay allí enfoques y escuelas, me voy por un enfoque que es el denominado enfoque histórico-cultural complejo, ¿sí? Y que tiene entonces una categoría particular que estamos ahora tratando de desarrollar, y es decir, la subjetividad se desagrega, en este caso, en subjetividad política. Pero la subjetividad política, para indagarla, se puede hacer a través de dos categorías: sentidos subjetivos y configuraciones subjetivas. La configuración subjetiva es algo que estamos tratando de aportarle a esta teoría. Se puede expresar en lo que empezamos a denominar como el sentido subjetivo político. Y esa es en alguna forma un aporte que es claramente planteado desde lo que estamos haciendo o desde lo que yo estoy haciendo en esta perspectiva de la psicología política. Ok, siguiendo con lo anterior, ¿de qué manera impactó en su día a día el haber estudiado o haberse enfocado en la psicología política? En primera instancia habría que plantear que en un sentido formal, académico, de tener una titulación como psicólogo político, no la tengo. Porque en Colombia no hay ni pregrado, ni especialización, ni maestría, ni doctorado en psicología política. Uno ingresa a ella un poco por la misma dinámica de la vida, por las características que ella va teniendo. Yo me gradué, al igual que todos los psicólogos acá en Colombia, con el título de pregrado en psicología, como psicólogo. Por lo tanto, eso es lo que soy. Pero me empecé a interesar desde la época de la universidad en el trabajo comunitario y por eso mi tesis y mi práctica de psicología fue en psicología comunitaria. Y por vía de la psicología comunitaria ejercí esa área más o menos unos 20 años, ininterrumpidamente. Luego voy dejando un poco el trabajo propiamente con la comunidad de trabajo directo y veo que no es ético hacer psicología comunitaria desde el escritorio, aunque es una alternativa si uno lo hace solamente en el ámbito teórico. Y me voy moviendo un poco más hacia un área que es la psicología social, que es fundamento igualmente de la psicología comunitaria, y en particular desde el enfoque de la psicología social crítica. Pero al trabajar yo el tema de la política, veo que la psicología social crítica como tal no me da como esa serie de elementos. Y sin que me salga del todo, porque no es posible hacerlo, de la psicología social crítica, voy trabajando en simultánea un cierto ingreso a la psicología política. O sea que en ese momento soy un híbrido entre psicología política, psicología social crítica y psicología comunitaria, teniendo un alto énfasis hacia la reflexión de y desde la psicología política. Pero la psicología política, en cuanto se deriva de la psicología social, no puede dejar de lado los fundamentos de la psicología social en cualquiera de los enfoques que pueda llegar a tener. Por lo tanto, ubicados allí, yo diría que la psicología política me ha permitido a mí, primero, amarrar mejor teóricamente algunas inquietudes que yo tenía.
me ha permitido plantearme un encuadre conceptual para indagar temas de la formación de la subjetividad política. Me ha permitido reconocer categorías particulares desde las cuales yo puedo llegar a indagar lo político, no desde la ciencia política, sino desde la psicología. Es decir, me sirve como piso y polo a tierra para mis reflexiones desde las categorías y la tradición que la psicología política ha ido constituyendo. Ok, la siguiente pregunta creo yo que es más o menos lo que usted nos había estado introduciendo de lo del paro. ¿Pudo la pandemia haber acentuado fenómenos sociales y políticos que requieren mayor atención? Si es así, ¿cuáles? Digamos que ya es casi que una muletilla que se usa cuando se habla en los actuales contextos, es decir, la pandemia todo lo cambió. Y si la pandemia todo lo cambió, lo cual es cierto, no es que sea solamente una muletilla, la cuestión es cómo indagamos cuáles son los cambios que realiza en áreas particulares. Y por eso vale la pregunta de ustedes, una pregunta muy interesante para decir, y entonces, ¿cómo la psicología política va a interpelarse por la realidad que se está viviendo pandémica y se quiere ya en cierta condición pospandémica? O dicho de otra forma, ¿qué se pregunta la psicología política en este contexto de pandemia? Y como todo conocimiento es histórico y por lo tanto cambiante, pues la psicología política tiene que cambiar las preguntas que se formulan. Y yo creo que sí cambia la agenda. Un primer elemento. Reconocemos que en estas condiciones de pandemia había una consigna. La consigna era: quédate en casa, guarda el distanciamiento social. Lo cual es un problema muy grande, tanto para la psicología, como para la psicología social en particular, y la psicología política, que trabajan es con grupos, con sujetos que interactúan. Y entonces le dicen, quédate en casa, no interactúes. Entre comillas le quitan el objeto de estudio a la psicología social, que estudia los procesos psíquicos que se dan en la interacción de los individuos al interior de un grupo, porque no hay grupo. Y entonces ahí la pregunta sería, ¿cómo se hace psicología social en contextos de pandemia? Al igual que psicología clínica y todas las demás psicologías. Y todas han tenido que adaptar sus prácticas, sus discursos, para tratar de hacer lo mejor posible dentro de ese contexto. De tal forma que, si es así, logramos reconocer que, para el caso particular de Colombia, se vive el año de confinamiento y aún dentro de ese año logra haber una serie de movilizaciones sectoriales que implican que la gente, por la necesidad básica insatisfecha, tiene que moverse. Y se tiene que mover socialmente porque es que está la alternativa. O se mueve o se muere. ¿Sí? Y entonces salen y ustedes podrían hacer el inventario de cuántas manifestaciones, plantones ha habido durante este año para reconocer que pese a la consigna de quédate en casa, solamente algunos sectores que tenemos ciertas necesidades básicas satisfechas, nos quedamos en casa. Pero que amplios sectores de la población, y ya están viendo los indicadores de pobreza que han aumentado, tienen que salir. Y cuando se les prohíben, rompen la norma. Y al romper la norma, pues hay reacción del poder. Bajo un supuesto, los estamos cuidando. Pero los estamos cuidando sin que se tengan todas las condiciones necesarias para ese cuidado. Entonces, la gente se va movilizando, sigue moviéndose. Y al día de hoy, que ya también lo sabemos acá en el país, a partir de la propuesta de una reforma tributaria que no beneficiaba, sino que al contrario afectaba a amplias capas de la población, la gente copa o llena la copa y decide salir a movilizarse. Y allí entonces aparecen preguntas como: ¿qué motiva a la gente a movilizarse en condición de pandemia? Pregunta para la psicología política. ¿Qué ideologías hay de trasfondo para que la gente se mueva en condiciones pandémicas? Tercero, ¿cómo ciertos discursos, como el del castrochavismo, inciden políticamente para la movilización o inmovilización social? ¿Qué implica ese término de castrochavismo? O ahora, un nuevo término más sofisticado, revolución molecular disipada.
que plantea un expresidente, dirigente de un partido político que no es propiamente de la izquierda, hablando de revolución. Pero eso tiene una connotación justamente. Entonces, desde allí se empieza a decir, quienes salen a marchar entonces tienen motivaciones, hay unos intereses, unas ideologías, cuáles son, pero además empieza a reconocer que las manifestaciones transcurren en general en orden y terminan, entre comillas, en desorden. Ya sea dentro del proceso de orden o de desorden, lo que se reconoce es que hay emociones en la movilización. Y entonces ya aparece una pregunta, ¿cuáles son las emociones que predominan dentro de la movilización social? Y la categoría de emoción es una categoría que está siendo indagada por la ciencia política y por la psicología política cuando habla alrededor de la política. Porque la política no es solamente racionalidad. Entonces, emociones, sentimientos de rabia, frustración, etc., son elementos importantes. En la encuesta que les referenciaba hace un rato, sobre los jóvenes, les hacen preguntas constantes sobre sus sentimientos. Y los jóvenes han aumentado el nivel de tristeza desde el año pasado hasta ahora. Y eso que la encuesta fue realizada entre el 5 y 6 de mayo. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo no va a aumentar la tristeza si los jóvenes, cuya vida en general es el espacio de lo público, la calle, el centro comercial, el gimnasio, no pueden ir ahí? Si además ven que en sus casas no hay condiciones apropiadas de vida, pues no se puede estar alegre con eso. Por lo tanto, en vía contraria, así como aumenta el nivel de tristeza, disminuye el nivel de alegría y disminuye también el nivel de optimismo. Pero todo eso, desde la psicología política, habría que tratar de indagarlo, ¿sí? E indagarlo para intervenirlo, o intervenirlo e irlo indagando. A veces no es fácil hacer ambas cosas, sobre todo porque en Colombia no es fácil hacer investigación y a la vez intervención. Unos hacen intervención, otros hacen o hacemos investigación. Pero creo que ambas vías son válidas. Por lo tanto, yo creo que la pandemia sí va a cambiar un poco la agenda de temas e incluso, con una pregunta que hacía Nicolás hace un rato, del nivel de interés de los jóvenes por esos procesos. Porque los jóvenes que son los que están en la plaza pública, en la calle, se están preguntando esas cosas. ¿Por qué hay batucadas dentro de las marchas? Pues hay batucadas y hay carnaval porque los jóvenes son de alguna forma alegría, innovan cosas. Pero ¿cuáles son esas formas de expresión emocional de los jóvenes frente a la política? Es lo que habría que indagar, para contrarrestar el discurso de que los jóvenes y las protestas son solamente vandalismo, que solamente es terrorismo y que solamente lo que hay es un desorden que quiere acabarlo todo. Lo que hay que hacer es una reconfiguración del orden. Y toda reconfiguración implica movimiento. Y todo movimiento puede aparecer inicialmente como desorden. Pero es un desorden que no le gusta a quienes están en el poder del orden. Pero que los que están debajo de ese orden, que lo sienten muy opresor, pues ven necesidad de irlo transformando, de irlo cambiando. Bueno, doctor Álvaro, ya se acabaron las preguntas, pero le agradezco muchísimo por compartirnos sus conocimientos. Son cosas muy interesantes que pues yo creo que la mayoría de nosotros no sabemos. Y pues su experiencia, muchísimas gracias. Y pues no sé si tenga algo que aportar o desee decir. Sí, yo quisiera, quizá en complemento con esta última pregunta que ustedes formulan, hacer ver cómo a partir del paro nacional, en estos últimos 15 días, sin uno darse cuenta, aún estando dentro de esa dinámica de la psicología política, ha habido una serie de actividades directamente relacionadas con la psicología política, sobre todo por la virtualidad en términos de cursos, seminarios, foros. Por ejemplo, el Colegio Colombiano de Psicología en Colombia, ¿sí?, por eso Colegio Colombiano de Psicólogos, desarrolla el día 7 de mayo un live sobre movimientos de protesta, una mirada desde la psicología social,
que desarrolló como charla el profesor Wilson López López. Pero quisiera subrayar eso. Movimientos de protesta, una mirada desde la psicología social, que está muy cercano a la psicología política. 3 días después, el 10 de mayo, el mismo Colegio Colombiano de Psicólogos genera una charla con una psicóloga argentina que se llama, o chilena, ya no recuerdo bien, que se llama Elizabeth Lira. Y Elizabeth Lira da una charla sobre, o titulada Reflexiones sobre el miedo en contexto de violencia política. Y el miedo es un sentimiento que aborda la psicología política. Pero miren ustedes los títulos que estaban desarrollando. Por su parte, ASCOFAPSI, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, el día 11 de mayo realiza una conferencia que da un profesor de la Universidad del Valle, Pedro Enrique Rodríguez, profesor de Psicología Social de la del Valle, una conferencia que se titula Intervención psicológica en escenarios de violencia política. Y al día siguiente, el día 12 de mayo, también a través de ASCOFAPSI, por un live, se va a desarrollar una charla que se llama Protesta Social y Emociones en Redes Sociales Digitales. Vuelve aquí el tema de las emociones. Y las emociones, de cómo se mueven las emociones en las redes. Allí van a aparecer entonces como invitados el profesor José Manuel Sabucedo, que es un colega español, María Idalí Barreto, que es una profesora de la Universidad Católica, creo que tiene mucha relación también con la Conrad, y el profesor Carlos Andrés Gantiva, de la Universidad de los Andes. Ellos trabajan alrededor de ese tema, esa charla. Pero ¿por qué lo estoy colocando yo aquí a colación? Para que vean entonces cómo el contexto de pandemia genera condiciones de movilización que genera a su vez reflexiones de áreas particulares como esta de la psicología política. Una siguiente charla se da el día de antier, 10 de mayo, desde la Universidad San Buenaventura de Medellín, y la charla de ese momento se titula Aportes de la psicología frente a la situación actual del país. Pensamiento y acciones frente al cambio social. Aquí participan profesores como Juan David Villa, Diana Carolina Rico, Mónica Alzate y Carlos Darío Patiño. 4 profesores a quienes ustedes perfectamente pueden adscribir como psicólogos políticos, al igual que a Idalí y los que he mencionado previamente. O sea, todos los que he mencionado se ubican en la psicología política. Eso para reconocer que ya somos una comunidad académica. Y ese grupo de profesores que acabo de mencionar ahora de la Universidad de San Buenaventura, aunque no colocan los títulos específicos de sus disertaciones, lo hacen sobre todo desde la psicología política en términos de las emociones y la movilización social. Por último, hay una red en Colombia, que es la red de Psicología y Paz, adscrita a ASCOFAPSI, que está desarrollando durante este semestre o este año un ciclo de conferencias. Por ejemplo, el día 27 de agosto, perdón, eso fue el año pasado, el 27 de agosto, una charla que se llamó Subjetividades políticas entre la paz y la violencia. El 24 de septiembre, Mujeres constructoras de paz. El 29 de octubre, Recursos psicosociales y prácticas comunitarias para la construcción de paz. Y el 26 de noviembre del año pasado, Barreras psicosociales para la paz. Y eso es psicología política. Para este año tienen también un ciclo de conferencias que ya están desarrollando. No las recuerdo ahora, por eso no se las podría mencionar. Pero si ustedes lo buscan, verán cómo se sigue en esa línea de pensamiento. Una última idea, en términos de publicaciones. También ha habido publicaciones. Un libro del año 2019, del cual yo fui editor académico junto con un colega que se llama Omar Bravo, y el libro se titula Psicología Política, así con ese nombre, claro, Psicología Política y Procesos para la Paz en Colombia, que ustedes lo buscan en internet y lo pueden bajar full texto para mirar de qué se trata lo que allí se dice. Igualmente, el año pasado, en el 2020, sale un texto cuyo compilador es el colega Nelson Molina Valencia, y el texto se llama 10-11 del 2019, Psicología Política en Latinoamérica, que recoge la movilización que había habido en el 2019, en toda Latinoamérica. Por eso aquí no es un libro solamente de Colombia, como sí ocurre con el libro que yo ayudé a editar, sino que es un libro que tiene una mirada latinoamericana
de la psicología política. Y un compañero que se llama Wilson López acaba de ser editor de un libro de psicología política en inglés, que es el primer libro de psicología política latinoamericana que se publica en un idioma distinto al español, en este caso a el inglés. Todo eso para seguir conociendo la vitalidad de esta área, que aunque en las propuestas curriculares no se explicita y no se le da un campo amplio, tiene igualmente presencia y tiene por lo tanto la posibilidad de enriquecer cada vez más el acervo de la formación política. Y por eso me alegra haberlos tenido a ustedes como interlocutores el día de hoy, ¿sí? Porque permite ver que posiblemente quedan permeados de esta perspectiva y eventualmente se interesen por seguir profundizando en ella y no quedarse solamente como una tarea puntual. Que igual, si fuera solamente el cumplimiento de una tarea, la están haciendo muy bien. Y hay que hacer las cosas bien, ya sea la tarea o el ejercicio amplio de ser psicólogo político. Muchas gracias en ese sentido.